Hello, hello, hello. Por aquí una vez más a su amigo y hermano Vladimir Graham, deseándole a cada uno de ustedes una hermosa mañana. Y en esta mañana voy a hablar de mi país, Cuba, paraíso callado en el tiempo. Cuba es una isla que se encuentra en el mar Caribe, en la parte sur, rodeada por el mar Caribe, y en la parte norte por el océano Atlántico, donde tiene una población de aproximadamente 11 millones y medio de habitantes, quizás en este momento menos por la cantidad de personas que han abandonado el país en el último año, ¿verdad? Es triste la realidad que se vive en mi país. Por eso hoy en esta mañana quiero hablarle al mundo y todos aquellos que me escuchan, porque Cuba se vende como el paraíso turístico cuando el pueblo sufre. Sufre calladamente, porque el decir la verdad en ese país te cuesta años de prisión. El decir la verdad es un privilegio que tenemos nosotros desde el día en que vinimos a esta tierra. Nuestra boca fue el instrumento principal que Dios nos dio, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos capaces de expresarnos. Si tú no eres capaz de expresar lo que está en tu corazón, simple y sencillamente te frustra. Por eso que la población cubana es un pueblo frustrado. Un pueblo frustrado donde no puede expresar lo que siente, no puede expresar lo que ve, ¿verdad? Mas Dios nos hizo a nosotros seres independientes, seres que desde el principio, aunque nosotros pecamos y nos desconectamos de la fuente, Dios nos dio un privilegio a nosotros, a los seres humanos, y es el libre albedrío, que es decidir con quién estar, dónde estar. En Cuba, mi país, no es así. En Cuba, seguramente que no es algo oculto para ustedes, no es un secreto para ustedes, rige un solo partido. Y ese es el que te dice a ti lo que tú tienes y que debes hacer. Si tú haces lo contrario, simple y sencillamente vas a la prisión. Desde un inicio que triunfó la revolución en Cuba, o sea, cuando Fidel Castro tomó el poder, lo primero que hizo fue desconectar al pueblo de la fuente. Cuba era un país prosperoso, donde el pueblo lo tenía todo. Vino este señor y lo primero que hizo fue desconectar al pueblo. ¿De dónde? De Dios. Persiguiendo a los cristianos, y muchas de las iglesias en esa época tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque ese señor se dedicó a perseguir las iglesias, porque sabía que en el manual de la vida, la Biblia, como les digo yo a usted, estaba la verdad. Desconectó al pueblo de la fuente, y hasta el día de hoy el pueblo cubano vive prácticamente en las tinieblas espirituales, así como también la tiniebla física por la cantidad de apagones en que vive la población cubana. Si nosotros vamos al libro de Génesis, nosotros vemos que el mismo Dios repite la palabra dijo más de 9 veces. En el Génesis 1:3, y dijo Dios. Génesis 1:6, luego dijo Dios. Génesis 9, dijo también Dios. Génesis 11, después dijo. Génesis 14,
estoy hablando del Génesis 1. Génesis 14 dijo luego. Génesis 20 dijo Dios. Génesis 24 luego dijo Dios. Génesis 26, 1:26, entonces dijo Dios. Y aquí es cuando hace al hombre de acuerdo a su imagen y a su semejanza. Si Dios dijo, nosotros también como seres humanos también podemos decir. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios nos mira a nosotros, ¿verdad? Se está mirando Él, porque nos hizo de acuerdo a su imagen y a su semejanza. Y si Él dijo, también nosotros también podemos decir. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 10, con el corazón se cree, pero con la boca tú lo confiesas. Con la boca se confiesa. Creemos lo que nosotros podamos creer, pero lo expresamos con nuestra boca si estamos satisfechos con lo que creemos o no. En Cuba, el hablar lo que tú sientes, de la manera en que tú te sientes, el hablar lo que tú ves, simple y sencillamente cuesta años de prisión. A algunas personas también le ha costado hasta la vida por hablar simple y sencillamente que no está de acuerdo con el gobierno que existe hoy en el país. La situación en Cuba ha llegado a ser tan difícil en estos momentos, que aún así las mujeres se han negado a parir, se han negado a tener hijos, ¿verdad? Y una de las peculiaridades que Dios nos dio a nosotros fue la capacidad de multiplicarnos, ¿verdad? Adán fue uno y hoy en el mundo existen billones de personas. ¿Por qué? Porque Dios puso esa capacidad en nosotros, la capacidad de podernos reproducir. De acuerdo a la situación que hay en Cuba hoy, las mujeres ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque ese gobierno, lo mínimo que necesita el pueblo, ellos no lo pueden garantizar, sumiendo al pueblo en la pobreza que ha puesto Cuba en el país más pobre, yo diría, de aquí del hemisferio occidental. Es triste porque Cuba es una isla hermosa con personas hermosas, pero el gobierno lo ha destruido todo. El comunismo simple y sencillamente es la antesala de la Biblia, la antesala de lo que Dios dice. Dios dice que nosotros somos libres, nos hizo libre. El comunismo dice, no, tú no eres libre. Tú no puedes decir lo que tú quieres decir. Tú no puedes hacer lo que tú deseas hacer. Te corta las alas en cuanto te ven que tú estás prosperando. Enseguida te corta las alas. Te alegan un caso, te inventan un caso, lo que ellos quieran hacer, y simple y sencillamente buscan la manera de ponerte en prisión. Porque quieren ese tipo de gobierno, ese gobierno que está en Cuba hasta hoy en día, simple y sencillamente trata de poner a las personas en jaulas, como pajaritos en cautiverio. Le reciben lo que el dueño del pájaro es capaz de poner en esa jaula. Eso es la realidad que el pueblo cubano está viviendo hoy en día. Está viviendo en una jaula
que contiene a 11 millones y pico de personas dentro de esa jaula. Te digo lo que tienes que comer, cuándo tienes que comerlo, te digo que tienes que vestir, cuándo tienes que vestirlo. Eso es lo que mi pueblo hermoso, constituido de personas hermosas, una isla con un potencial que habría, que es de envidiar, una naturaleza que es de envidiar. Hoy el pueblo llora y clama de hambre, de sed, ¿verdad? En una tierra donde Dios nos dio a nosotros todo, puso todo en esta tierra. Dios es un Dios de abundancia. Creó los cielos y la tierra y ahí nos puso a nosotros, sus hijos, en esta tierra. Porque Dios, antes de ponernos a nosotros aquí, lo puso todo. Mas ese gobierno, no digo gobierno, desgobierno, le ha puesto tanto en la mente del ser humano de que hay necesidad, de que hay pobreza, que es un país pobre y que hay que pensar tanto y consiguiente como pobres. No es así. No es así. No es lo que Dios quiere para tu vida. Tenemos el derecho. Es un derecho de vivir con todas las riquezas o de todas las riquezas que nosotros o que Dios ha puesto aquí en la tierra para que nuestra estancia aquí en la tierra sea gratis. La estancia del cubano hoy en día es un martirio. Mi pueblo, la tierra que me vio nacer, vive en un martirio cotidiano, que está pensando en sus necesidades, que está pensando en lo que no tiene desde el momento en que la persona se levanta hasta el momento en que la persona se acuesta. Es triste la realidad. Y eso es lo que a diario, cada día vive el cubano. Y el gobierno lleva 64 años fomentando esas necesidades, haciendo al pueblo pensar en esas necesidades. Si usted pone la radio, escucha necesidades. Si pone el internet, escucha necesidades. Y en eso es lo que se ha sumergido el pueblo cubano, porque cuando tú comienzas a pensar en tus necesidades, eso es lo que trae a tu vida. Mi mensaje en el día de hoy para mi pueblo es que debemos pensar por encima de las necesidades que se tiene allí. Sé que es difícil, sé que cuán difícil es cuando tú abres el frío y no ves nada, ¿verdad? Pero de hecho es más malo abrir el frío y pensar en lo que no tienes, o abrir el frío y decir, veo prosperidad, veo que se va llenando, ¿verdad? A veces Dios nos dice en su palabra que tenemos que ser como las águilas. Las águilas ven las adversidades y no temen de las adversidades. Simple y sencillamente utilizan las adversidades para volar aún más alto. Esto es mi mensaje a mi pueblo. Sé que es difícil, lo sé, pero no es imposible comenzar a pensar de otra manera. Cuando el gobierno no es capaz de cambiar la circunstancia en que tú vives, entonces tienes tú que comenzar a cambiarlas. ¿Y cómo comienzan a cambiar las circunstancias alrededor de ti? Cuando tú eres capaz de cambiar tu interior. Cuando eres capaz de cambiar tu manera de pensar. Si quieres cambiar tu medio ambiente, comienza entonces
por cambiar tus pensamientos, la manera en que tú piensas. Por eso es que Dios nos mandó a su Hijo Jesús aquí a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros comenzáramos a pensar de acuerdo a la manera en que Jesús pensó. Si tú te polarizas correctamente, tus pensamientos van a cambiar. Si tus pensamientos comienzan a cambiar, tú comienzas a alumbrar, porque la física de este circuito te dice que cuando circula la corriente a través de ese bombillo, el bombillo alumbra. Cuando circula a través de ti el Espíritu Santo, tú alumbras, tú te magnetizas también, ¿verdad? Empiezas a cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado. No te dejes llevar por la circunstancia. La circunstancia en que tú vives hoy, si sigues concentrado en ella, lo único que te van a traer son enfermedades, ¿verdad? Y momentos no placenteros. No placenteros. Por eso es que Dios mandó a su Hijo Jesús aquí a la tierra a salvarte, a decirte que en Él hay vida y vida en abundancia. Cuando tú te conectas a la fuente, cuando tú recibes a Jesús en tu vida, ¿verdad? Tú te has conectado a la fuente o estás a punto de conectar a la fuente. Te vas a conectar totalmente cuando se cierra el interruptor, que es tu fe. Cuando tu fe comienza a aumentar, las cosas comienzan a cambiar a tu alrededor. ¿Por qué? Porque la fe es la esperanza de lo que se espera, convencido de que tú no lo ves. Eso es la fe. Ese interruptor que está en el circuito, cuando tú te acercas al circuito que está, o al interruptor que está en tu cuarto para encender la luz de tu cuarto, tú te acercas a él con fe. Lo aprietas porque sabe que la luz va a brillar, ¿verdad? Cuando tú te acercas a Dios y lo haces con fe, Dios hace maravillas. Hay veces no tenemos lo que tenemos porque nosotros no pedimos. Si pedimos, lo hacemos mal. Lo hacemos mal. Dice la palabra que si tú en oración te acercas a Dios y tú crees, ¿verdad?, que ya tienes lo que tú deseas, Dios te garantiza que es tuyo. Dios te garantiza que es tuyo ya. Eso es lo que dice Dios en su maravillosa palabra. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Que cuando tú te acerques a Él, tú le pidas, cuando tú estés clara, cuando tú tengas tu mente clara, lo que tú deseas, lo que tú quieres, Él dice que Él te lo va a dar. No importa que tú estés en Cuba, o que si estés en los Estados Unidos, o que si estés aquí en Canadá, no. Él dice que Él te lo va a dar. Tierra y los cielos pasarán, mas su palabra no pasará. Le deseo a mi pueblo, mi tierra que tanto quiero, que tanto amo, que tanto añoro, a cada uno de mis hermanos allí, que Dios me lo bendiga, que Dios lo cuide, que Dios lo proteja, y los amo a todos. Chao, bye.